Una de las formas de aplicar RapidMiner es analizando datos específicos de una base de datos. Entonces, vamos a hacer un experimento para poder demostrar cómo funciona un ejemplo más ampliado de este software. Entonces, lo que hacen ustedes es buscar entre sus aplicativos RapidMiner, como está ordenado por orden alfabético, van a encontrar RapidMiner Studio, que es en realidad el nombre oficial del software. Este icono les va a permitir acceder al RapidMiner Studio. Si ya se han logueado, como hemos descrito en un video anterior, ya inmediatamente va a permitirles el acceso directo al software y no va a demorar tanto como la primera vez. Van a poder acceder tanto a un proceso en blanco como a un proceso que ya hayan grabado. En este caso vamos a crear un proceso desde cero. Entonces elegimos blank solamente para poder empezar a configurar un proceso nuevo. Entonces, lo primero que les recomiendo hacer es elegir de alguna base de datos. En este caso, vamos a tratar de una base de datos interesante, es la del Titanic, que por ejemplo, vamos a primero visualizarla. Si recordamos del video anterior, simplemente vinculamos al resultado y somos capaces de ver directamente la base de datos. Siempre les recomiendo grabar el proceso, entonces vamos a grabar en procesos Titanic prueba y grabamos ese proceso. Vamos a visualizar primero de qué se trata esta base de datos. Esta base de datos es muy interesante porque es el registro de los pasajeros del Titanic. Creo que tiene, vamos a ver, tiene 1309 pasajeros. Todos están descritos por su, digamos, la clase. Vamos a visualizar acá la clase del pasajero, el nombre, el sexo, la edad, el número de niños o de hermanos que tiene, el número de parientes, el número del ticket, el pasajero, la cabina en la cual están, el puerto donde se embarcó el pasajero, el bote en que se embarcaron luego del accidente, y obviamente la variable de salida, que sería si es que sobrevivieron o no, ¿no? Entonces acá están todos los pasajeros del Titanic y si regresamos a la plataforma de diseño, una forma de utilizar esto sería a través de un algoritmo que queremos utilizar. En este caso ya estaríamos empezando a usar un algoritmo de inteligencia artificial. El algoritmo de Naive Bayes es un algoritmo que me permite deducir qué ocurre con una variable dada otra variable que tiene determinada configuración. En este caso, lo que vamos a pedirle al algoritmo es que nos diga quién sobrevivió, que me modele la predicción de quién sobrevivió en función de otra variable que podría ser, por ejemplo, el sexo de la persona, que podría ser la edad de la persona, y para eso tengo que tener algún tipo de lógica, ¿no? Por ejemplo, debería preguntarme si, por ejemplo, el número de ticket influiría en la supervivencia de algún pasajero. Entonces, esa lógica previa se llama ingeniería de atributos. En inglés la pueden googlear como Feature Engineering. Y lo que me permite es saber, digamos, qué es lo que realmente puede darme una información acertada. Entonces sería muy poco lógico si yo le pido al algoritmo que utilice el número de ticket para poder predecirme si sobrevivió o no, porque ya la lógica básica que yo puedo darle a esta pregunta no hace que esta información sea valiosa para esa predicción. Entonces, un operador
que yo necesito para, por ejemplo, seleccionar los atributos es precisamente uno que se llama Select Attributes. Entonces, un algoritmo de Select Attributes yo puedo llevarlo al circuito que he descrito. La forma de pegar un icono de selección de atributos es simplemente, como han visto, es arrastrando hasta que se releve el cordón, este circuito que conecta los iconos. Otra forma de hacerlo sería simplemente arrastrando en un espacio vacío, vincular la base de datos a ese operador de seleccionar atributos y luego sacando esa selección de atributos hasta el resultado. Entonces, si por ejemplo, como habíamos visto anteriormente, la base de datos del Titanic tenía una serie de variables, ¿no es cierto? Acá contamos 3, 6, 9, 12, 13 variables. Y una de ellas, una variable, sería la supervivencia, pero no está declarada como variable de salida todavía. Entonces, eso vamos a verlo en el siguiente paso. Por ahora, ingresamos al algoritmo de selección de atributos y en selección de atributos ponemos todos, si es que queremos preservar todos. Pero también podemos elegir un subconjunto de atributos y entonces este software nos permite seleccionarlos. Vamos a decir que queremos algo muy simple. Vamos a incluir sexo, vamos a incluir la clase del pasajero y vamos a incluir su edad para poder empezar a hacer una prueba. Simplemente traslado las variables, acá me van a listar los atributos seleccionados y obviamente me estoy olvidando del más importante, que es el hecho de que sobrevivió o no. Entonces, luego elegiré en otro operador la denominación de la supervivencia como la variable de salida. Hasta este momento solamente estamos recortando la tabla. Entonces, ¿cómo se ve esto en el resultado? Si yo tengo la base de datos original y le he puesto el operador de selección de atributos y he puesto los atributos que quiero seleccionar, acá lo dejo sin marcar, después veremos de qué se tratan estos botones, pero simplemente lo que he hecho es seleccionar estos 4 atributos y aceptar y aplicar. Entonces vamos a grabar nuevamente y correr el resultado para ver qué nos sale. Como ustedes se dan cuenta, no sale ya toda la base de datos tal cual estaba al inicio, sino que sale solamente las variables que nosotros hemos especificado. Esto es una ventaja bastante amplia de este software. Otra cosa que podemos establecer es, por ejemplo, la característica que debe tener la variable de salida. Entonces, eso se llama role, en inglés role. Entonces, está especificado como set role en los operadores y eso significa que con este set role que vamos a arrastrar al circuito podemos establecer qué rol juega cada variable. Inmediatamente el software automáticamente nos va a presentar las 4 variables que nosotros hemos cargado. Vamos a elegir la supervivencia como la variable y no le vamos a aceptar regular, sino que le vamos a poner que es una etiqueta. Esto significa que es la variable de salida. Una vez que hemos aceptado esto, inmediatamente simplemente cambiamos de clic y ponemos el clic en otro lugar, y lo que nos va a salir es algo muy parecido a la configuración anterior, pero si ustedes se dan cuenta va a estar marcado en otro color la columna de supervivencia, o si lo ven de otra manera también va a estar marcado como etiqueta, es decir, como label. No sé si pueden observar aquí la palabra label, claramente indicando que la supervivencia es la variable de salida. Entonces, algo muy sencillo que podemos aplicar para poder clasificar esta información es un operador
que es un árbol de decisión. Entonces, tipeamos tree para poder encontrar el decision tree, y el árbol de decisión lo que hará es entrenar los datos con una configuración de árbol y nos brindará un cuadro que puede ya aplicar, en este caso, un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué está haciendo? Sería mucho más largo la explicación de exactamente numéricamente qué está haciendo, pero lo que hace el algoritmo es permitir la entrada de los datos, de los atributos que hemos visto hace un rato, que serían ya 3 atributos: la edad, el sexo, por ejemplo, y me permitiría saber cómo esos datos de edad y sexo me permiten predecir si el pasajero sobrevivió o no. Y eso lo hace a través de un árbol de decisión. Entonces, solamente como muestra de que este procesamiento algorítmico ya implica inteligencia artificial, entonces sacaremos el resultado. Vamos a grabar nuevamente y vamos a correr el resultado para ver cómo nos da este modelo. Este modelo no le he hecho ninguna injerencia, es decir, el modelo ha sido realizado completamente sin intervención mía, sin intervención humana, y lo que ha hecho el algoritmo es decir, te sugiero que clasifiques tu pregunta de que si sobrevivió o no de esta manera. Y la manera en que me dice este árbol que puedo interpretar esta lógica es que lo definitivo fue el sexo, y el sexo separa a mujeres de hombres. Luego, a los hombres, a la rama de los hombres, los clasifica por edad. En un caso, por ejemplo, carecían de dato de edad, y eso es un predictor bastante fuerte de que no sobrevivió. Es decir, que ya luego, razonando en el problema conscientemente, yo podría deducir que, por ejemplo, las personas de bajos ingresos ni siquiera fueron capaces de dar su edad, o simplemente a los organizadores del viaje no les interesó la edad, o admitieron el pasajero sin que ponga su edad, o tal vez no sabían escribir. Entonces, eso podría correlacionarse con el hecho de que no sobrevivieran por diferentes razones. Si la edad del pasajero supera el 9.5, entonces debo clasificar por la clase del pasajero. Si estaba en la primera clase, siendo hombre y teniendo más de 9.5 años, y estando en primera clase, vuelvo a clasificar por edad, y si esa edad es mayor a 15 o menor a 15, la probabilidad de supervivencia se distingue, ¿no? Entonces, lo que puedo leer acá es, si era hombre, si el pasajero era varón, su edad era mayor a 9.5, pero menor a 15, menor o igual a 15, y estaba en primera clase, entonces sobrevivió. Entonces, si yo, digamos, tuviera nuevos pasajeros y viniera un muchacho de entre 10 y 15 años viajando en primera clase, entonces yo podría predecir que va a sobrevivir en un accidente similar. Es bastante complejo todo lo que se puede hacer. Acá este árbol ha salido también bastante complejo, entonces les voy a mostrar simplemente cómo puede simplificarse levemente. Le hemos puesto que la tolerancia de número de la profundidad del árbol puede ser de hasta 10 ramificaciones. Entonces acá le vamos a reducir, por ejemplo, a 5 ramificaciones, y lo que vamos a hacer es correr de nuevo el modelo y nos sale un árbol un poco más compacto que nos permite de repente hacer deducciones un poco más afines a lo que podría ser un modelo realmente que nos permita tomar decisiones.
Vamos a reducirle aún más, vamos a ponerle 3 ramas nada más y volvemos a correr. Al volver a correr el árbol, ahora podemos tener una mejor percepción. Nuevamente encontramos el sexo como definitivamente clasificador, pero luego encontramos un mejor ordenamiento de quiénes sí sobrevivirían y quiénes no sobrevivirían en cada caso. Entonces, lo que hace este algoritmo es sugerirnos un modelo de predicción de quiénes sobrevivirían, pero además por qué razones aparentemente sobrevivieron, ¿no? Esto puede resultar complejo, pero si ustedes se dan cuenta, esto ha sido hecho sin intervención humana. Este algoritmo ha sugerido una forma de clasificación que podría ayudarnos a clasificar quiénes sí se podía predecir que sobrevivirían en función de las condiciones del Titanic, donde había mucha duda de si sobrevivirían o no, y donde había casi una certeza de que no sobrevivirían en este caso, ¿no? Entonces, nos brinda una serie de recomendaciones bastante interesantes sobre cómo deducir modelos. Este modelo del árbol de decisión es uno de los más simples, pero ya empiezan a usar inteligencia artificial, que es hacer estadística parcial no sobre algo que yo voy programando, sino con una forma que el mismo algoritmo va sugiriendo y encontrando, totalmente basado en función de la data original. Espero que este ejemplo les sirva para hacernos una idea de cómo podrían ser aplicados algunos algoritmos. Existen algoritmos mucho más complejos, como el algoritmo de Naive-Bayes, que me permite hacer ya no árboles, sino de repente una predicción directa de qué características me permitirían saber si una persona sobrevivió o no en el Titanic. Esto puede usarse siempre y cuando las condiciones sean similares en la predicción de datos futuros. Así como por ejemplo, se podría reemplazar por un algoritmo de redes neuronales. Entonces, si yo pongo Neural Networks, yo puedo reemplazar este algoritmo por el de árbol de decisión y crear una red neuronal que me permita predecir quiénes sobrevivirían. Ahora, esto no lo hacemos en un ejemplo corto porque requeriría un poco de tratamiento de la data, porque las redes neuronales sí necesitan ingresos de datos absolutamente numéricos, y esa es la razón por la cual esto sería complejo. Pero así como en la red neuronal, podemos reemplazarla por Naive-Bayes. Solamente tipeamos por ejemplo, el algoritmo de Naive-Bayes, y también podríamos reemplazarlo para poder obtener un resultado diferente al del árbol, pero con la misma capacidad predictiva. Un apunte final es cuánto me predice este árbol o en qué condiciones podría yo saber de qué precisión tiene este algoritmo en su predicción. En este caso, si ustedes se dan cuenta, hay diferentes porcentajes de apuesta del algoritmo para una determinada clasificación de cuánto sería la capacidad predictiva. Entonces, si este fuera el resultado total, por ejemplo, vemos que casi 90% sobrevive y 10% no sobrevive, pero si nosotros asumiéramos que el modelo nos dice que si es mujer y viaja en segunda clase, entonces sobrevive, la predicción de supervivencia tendría un 90% de precisión. ¿Por qué? Porque en este caso la estadística me dice que solo en el 90% acierta. Entonces, si yo afirmo que la mujer que viaja en segunda clase sobrevive,
estaría teniendo una precisión de 90%. Bueno, eso creo que sería todo para un ejemplo corto y espero que les sirva para prefigurar cómo actúa un algoritmo de inteligencia artificial.